Gloria a Dios. Qué hermoso es sentir la bendita presencia del Espíritu Santo en nosotros. En esta ocasión, nuestra sexta prédica de un número de 7 prédicas de la serie Mensaje Final. El mensaje a la iglesia de Filadelfia, que por cierto, Filadelfia significa amor por los hermanos. Le invito a que vayamos al libro del Apocalipsis, capítulo número 3, versos 7 al 13. Ahí está el mensaje a Filadelfia. Dice la Biblia así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre este mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La prueba, a la luz de la palabra del Señor, son circunstancias con cierto grado de dificultad. Claro, ese grado de dificultad depende de la prueba misma, depende del tipo de prueba. Hay pruebas que son de bajo grado de dificultad, pero hay algunas que son de alto grado de dificultad. Todo depende de la misma. Y estas hacen que las personas ofrezcan una respuesta. Las pruebas permiten o hacen que usted o yo ofrezcamos una respuesta, sea positiva o negativa. En el caso de los no creyentes, de las personas que no han recibido a Cristo en su corazón, les obliga a reconocer a Dios, aunque sigan sin acercarse a Él, sin entregarle su corazón. Y en el caso de los creyentes verdaderos, sirven para incrementar la fe y acercarnos al Señor. Las pruebas. Y como hemos dicho, hay pruebas que son difíciles, pero hay algunas que son extraordinariamente difíciles, como es el caso que estamos considerando en esta hora, en esta tarde. Y son tan difíciles que, redundando, es difícil soportar la misma debido a nuestra debilidad. Y por ello necesitamos entonces ser guardados de la prueba. Si quieres ser protegido y que recibas la misericordia de Dios, porque solamente con la misericordia de Dios no somos consumidos. Si quieres ser protegido en la prueba, escucha estas respuestas a estas 3 preguntas. ¿Cómo es el que protege?
¿Cómo son los protegidos y cómo los protege? Quiero iniciar las respuestas desprendidas de este pasaje a la primer pregunta, al cuestionamiento: ¿cómo es el que protege? O sea, el Señor Jesús. Dios, ¿cómo es? Lo vemos en el versículo que acabamos de leer al inicio. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero y el que tiene la llave de David. Tres cosas distinguimos en la persona de Jesucristo. Tres títulos en los cuales Él se autopresenta a los creyentes en Filadelfia. Es de naturaleza santa, porque dice el santo. Y esto me lleva al Antiguo Testamento, de muchos pasajes que existen en relación a la santidad de nuestro Dios. Hay uno que jala mi atención, un pasaje muy especial para mí, y es cuando el profeta Isaías tiene el llamamiento. Dice el capítulo 6 de Isaías, primeros 5 versos: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre de labios, de inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y entonces este título que tiene el Señor en el Antiguo Testamento, nuestro Dios, ahora el Señor Jesucristo se presenta con él. Él es santo. Pero también él mismo dice que es verdadero. Y vaya que existen 2 términos que distinguimos o que son traducidos como verdaderos en del idioma griego. Y uno de ellos es verdadero todo aquello que es contrario a la mentira. Eso es una de las traducciones de verdadero. Pero la otra es verdadero todo aquello que es real, es verdadero. Y es este segundo término el que está escrito aquí en el idioma original. Dios es un Dios real. El Señor Jesucristo es verdadero. Él es una realidad. Aleluya por ello. Se presenta delante de la iglesia de esa manera. Yo soy real. Y con esto recordé cuando estaba escribiendo el bosquejo, cuando el Señor se presenta delante de los discípulos, especialmente con Tomás, donde este discípulo experimenta la realidad de la persona resucitada de Cristo Jesús. Y aquí el Señor nos dice: yo soy verdadero, yo soy real. Tercer cosa que se distingue en la presentación del Señor: su autoridad completa. El Señor posee una autoridad completa, total. La ciudad futura de David es pronunciada aquí: la Nueva Jerusalén, la ciudad celestial. Y él dice que tiene la llave
de la ciudad de David. Es decir, solamente por medio de Jesucristo nosotros podemos tener acceso a esa futura gloria en Él, a esa futura ciudad. Solamente Él puede definir, decir, quién puede entrar y quién no. Puede abrir o puede cerrar, solamente Él, el Señor. Isaías capítulo 22, verso 22 dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Pasajes del Antiguo Testamento, ahora el Señor se está presentando en este Nuevo Testamento en un mensaje final a la iglesia con ellos. Él es el Dios verdadero, Él es el Dios santo, Él es el Dios que tiene la autoridad completa. Él es el que protege. Así es que si tú eres un creyente que te esfuerzas por habitar en la verdad de la palabra de Dios, tienes a Jesús como tu protector. Él es el que nos protege. Él es el que ofrece esa bendita ayuda. Segunda pregunta, ¿cómo son los protegidos? Ya vimos cómo es el que protege, pero ¿cómo son los protegidos? ¿Cuáles son las características que tienen los protegidos de Él? Esto nosotros lo encontramos en el versículo número 8 del pasaje que estamos estudiando. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y ahí encontramos nosotros las tres características de los protegidos. Número 1, poca fuerza. Consideran su propia fuerza como poca, como insuficiente. No pelean con sus fuerzas, sino que pelean con las fuerzas de Jesús, con las fuerzas que provee el Espíritu Santo. La batalla no es de ellos, la batalla es de Jesús. Aquí se identifica a la iglesia, como lo hemos estado viendo, también bajo un esquema histórico escatológico o de la profecía cumplida históricamente en las diferentes etapas de la iglesia. Vemos que está representada la iglesia del siglo XVIII y XIX, incluyendo los grandes avivamientos mundiales que surgieron en ese tiempo. Por eso usted puede ver iglesias con el nombre no de Pérgamo, no, de otras iglesias no, pero de Filadelfia sí puede ver, porque es a la única iglesia a la cual se le entregan pues muchos comentarios excelentes por parte del Señor. Y es que hubo un movimiento asombroso, un avivamiento mundial en ese tiempo. La iglesia se esforzó en gran manera en llevar las misiones transculturales y recuperó la doctrina del arrebatamiento de la iglesia que se estaba perdiendo. Por eso estos pasajes que encontramos aquí, por ejemplo, uno de ellos dice, he aquí vengo pronto. Nos hablan del arrebatamiento de la iglesia. Y en ese entonces se rescató esta doctrina. Por eso hace alusión a la iglesia en Filadelfia, la iglesia representada en esos siglos. Creyentes que consideran su propia fuerza como insuficiente. De hecho, la puerta que el Señor ofrece es posiblemente, en su interpretación, la puerta misionera para predicar al mundo de aquel entonces. Y ellos, con sus escasas fuerzas, van y lo hacen. Qué hermoso es predicar la palabra de Dios en nuestro entorno, pero doblemente hermoso si para ello se necesita fuerza. Y si tenemos poca fuerza, imagínese para predicarle a otras culturas. Y ellos lo hicieron. Y aquí empezamos a reflexionar en nuestras vidas. ¿Qué estás haciendo
por las misiones transculturales. A lo mejor tú dices, es que tengo poca fuerza. Ellos tenían poca fuerza y lo hicieron. Por eso el Señor les pone aciertos en lo que expresa de ellos. El verdadero Hijo de Dios gasta sus pocas fuerzas en anunciar el Evangelio. ¿En qué estás gastando tus fuerzas? Mira que la iglesia en este tiempo está haciendo un gran esfuerzo para poder llegar con las transmisiones a los hogares. Estamos tratando de hacer lo mejor posible, no solamente la iglesia local que representamos, sino las diferentes iglesias están haciendo diferentes programas, están tratando de jalar la atención de aquellas personas que estuvieron en un momento sentadas en alguna ocasión dentro de las bancas, de las sillas, de los asientos de las mismas. Está haciendo su esfuerzo. La pregunta es, ¿qué esfuerzo estás haciendo tú en tus pocas fuerzas, quizás para entregar el Evangelio de Dios? ¿Estarás dentro de los creyentes que reciben estas alabanzas, por así decirlo, de parte del Señor? ¿O estaremos fuera de ello? Dios guarde nuestro corazón. Ellos consideraban su propia fuerza como insuficiente. Y luego dice, y has guardado mi palabra. Son creyentes, los creyentes protegidos son aquellos que aman el estudio de la Biblia. Y es que la única forma de guardar la palabra es conociendo la palabra. Y la única forma de conocer la palabra es estudiando la palabra para poderla guardar, para poderla vivir. Nadie que no ama la palabra vive la palabra. Podrá llegar cierto conocimiento solamente al intelecto, pero en tanto no se traduzca a acciones de vida, no podemos decir que amamos la palabra de Dios. Y hacemos entonces otra reflexión para nosotros. ¿Cuánto amamos nosotros verdaderamente la palabra? ¿Cuánto amamos ser dirigidos por medio de la palabra? Ser dirigidos mire, mucha gente quiere ser dirigida por Dios, pero no ama la palabra, o sea, no estudia la Biblia. Y es difícil que nosotros logremos ser dirigidos por Dios, porque Dios usa su palabra para dirigirnos. ¿Cuánto amas la palabra de Dios? ¿Cuánto amas el estudio de la Biblia? No te preocupes, no es una cuestión muy difícil de responder. Sencillamente, ¿cuánto estás estudiando la misma de una forma sistemática en tu casa? Ellos aman el estudio de la Biblia, los creyentes protegidos en Filadelfia. Y tercer aspecto, dice, y no has negado mi nombre. Se esfuerzan por vivir las enseñanzas de la Biblia. Porque una de las formas de negar el nombre del Señor es quizás conocer, asistir a un lugar, a un centro de fe, pero vivir contrario a las enseñanzas que se entregan. Una forma de negar el nombre de Jesús es vivir contrario a sus enseñanzas. Y esto se le llama teológicamente apostasía. La apostasía es la negación de la fe. Mateo 24, 11 y 12 dice, y muchos, no dice pocos, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, vuelve a decir la palabra muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, vuelve a referirse a esa palabra, muchos, el amor de muchos se enfriará. Primera Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El apóstata puede conservar exteriormente su apariencia religiosa, pero su corazón se ha alejado de Jesús.
ha negado la fe. La apostasía es un fenómeno que es hoy una realidad. ¿Cómo es tu esfuerzo por vivir la enseñanza de la palabra de Dios? Tercer pregunta: ¿cómo los protege? Ya respondimos a 2 de las preguntas. Si quieres ser protegido en la prueba, escucha las respuestas a estas 3 preguntas. La primera fue: ¿cómo es el que protege? ¿Cómo es Dios? La segunda que acabamos de ver es: ¿cómo son los protegidos? Las características de Dios y luego las características de los protegidos, de los creyentes verdaderos. Y la tercera pregunta es: ¿cómo le hace para protegerlos? Respondamos a la luz de este pasaje. Dice la Biblia en el verso número 9 del capítulo 3 de Apocalipsis: he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí que yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. 4 cosas en la respuesta de este versículo. Número 1, ¿cómo los protege? Quitándoles las compañías que dañan la fe. Si por alguna razón, cuando tú te entregaste a Jesucristo, entregaste tu corazón y alguien te dejó de hablar, por ello no te dé pesar. Es Cristo mismo guardando tu fe. Cristo quitando las compañías que pueden dañar tu fe. Segunda cosa, limpiando sus vidas, las vidas de los protegidos, de personas que profesan la fe, pero no la viven. Hay una palabra muy fuerte que la iba a poner aquí, empieza con H, hipo empieza, pero no la voy a decir. Pero son personas que aunque conocen y profesan tener fe dicen vivir la fe, no la viven en realidad. Y el Señor a ellos les llama mentirosos y entonces los quita del escenario. Y esa es una de las formas como Dios nos protege. Como que el Señor hace cierto sacudimiento de los que sí son y los que no son de Él por medio de esta prueba. Número 3, permitiendo que la vergüenza llegue a quienes se engañan a sí mismos. Por eso esta palabra dice: he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies. Y número 4, obligando a los demás a reconocer el amor que Dios tiene por sus verdaderos hijos. Y reconozcan que yo te he amado. Por eso hoy puedes recibir tú llamadas para hacer oraciones por personas que están en situaciones difíciles. Porque el mundo reconoce que Dios te ama y que Dios te puede usar. Jesús promete a sus hijos guardarlos de la hora de la prueba, porque así dice el texto: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir. Escuche esto: sobre el mundo entero, con un objetivo. Tiene un propósito esa prueba global, esa prueba en la totalidad de la humanidad. Y dice el texto: para probar a los que moran sobre la tierra. Lo que hoy vivimos, amado, no es nada comparable con lo que vendrá. Jesús promete librar a los suyos de esa hora de la prueba
del día de la prueba. Por eso vemos nosotros en Filadelfia el rescate de la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Porque a todas luces, en los comentarios teológicos y en la interpretación correcta, en la hermenéutica correcta de estos pasajes, nosotros encontramos que esa hora de la prueba es la gran tribulación que vendrá sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Pero el Señor promete a su iglesia librarla de esa hora de la prueba. Por eso, antes que estas cosas sucedan, seremos arrebatados para estar con Él por toda la bendita eternidad. Y es promesa del Señor para ti, para mí. Hoy vivimos un escenario global, mundial, con una prueba llamada coronavirus COVID-19, esta pandemia. Pero yo que quisiera decir otra cosa, pero la palabra de Dios es muy clara. Lo que viene a continuación, por eso dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, a la iglesia. Lo que viene no se compara en lo absoluto con lo que hoy vivimos. Y si no te preparas hoy, será muy difícil hacerlo en ese momento. Aquí está implícitamente el mensaje del arrebatamiento. Seremos guardados de la tribulación, seremos librados. Y si Él te puede librar de esa hora de la prueba, ¿cuánto más de cualquier prueba que tú estés pasando hoy? Que no se considera en lo absoluto nada difícil para Él. Quizás la prueba que estás viviendo en este día la consideras casi imposible en tus fuerzas salir de ellas, pero Él tiene el poder suficiente para guardarte a ti de la prueba. Si tú confías hoy en su palabra y en su poder, Él te librará. ¿Cuántos quieren salir librados de la prueba? Yo pienso que todos los que estamos recibiendo esta palabra. Alguien quiere ser protegido, guardado de la prueba. Yo te invito a que hagamos una oración. Y también, si no conoces a Jesús, le entregues hoy mismo urgentemente tu vida para que seas librado de la prueba. Oremos. Señor Jesús, en este momento es posible que algunos de tus hijos estén enfrentando pruebas, periodos críticos, momentos difíciles, circunstancias adversas que pretenden aminorar, Señor, esas circunstancias o adversidades que intentan alejarnos de ti. Pero tú has prometido guardarnos, Señor, de la prueba. Hoy ponemos toda nuestra confianza en ti, Jesús, para que operes un milagro, Señor, en donde se necesite salud. Que operes un milagro en donde se necesite, Señor, incrementar, Señor, la economía. Que bendigas a todos aquellos que están luchando con alguna situación emocional. Que tu presencia, la presencia del Dios verdadero, del Santo, del que tiene autoridad completa, se haga presente en el escenario de vida de aquellos que invocan su nombre. Señor Jesús, te rogamos de tu misericordia que la extiendas a cada uno de nosotros, primero para ser librados de esa hora de la prueba que viene al mundo entero, Señor, y que cuando sea tocada la final trompeta, cuando los muertos en Cristo resuciten primero, nosotros podamos ser alzados para estar contigo.
Pero también, Señor, si alguno de nosotros está enfrentando una dificultad, te rogamos que nos guardes en este momento de toda prueba, de toda circunstancia adversa, y que limpies, Señor, nuestro camino para andar en pos de ti hasta el día en que te veamos. Señor Jesús, posiblemente haya personas que deseen entregar su corazón a ti, Señor. Yo te ruego que tú les recibas, Padre mío, aquellos que quizás estén derramando alguna lágrima, para, Señor, que escribas sus nombres en el libro de la vida y que les ayudes, bendito Dios, para un día estar juntos alabando tu precioso nombre. En tu nombre, Señor, en el nombre del verdadero, del santo y del que tiene toda autoridad, en Cristo Jesús, te damos gracias por escucharnos, y a ti sea la gloria por toda la bendita eternidad. Amén y amén. Gloria a Cristo Jesús. Dios es un Dios maravilloso, es un Dios bueno, lleno de misericordia. Hoy ha cambiado escenarios de vida. Así es que usted tiene un testimonio fresco por la fe en Él, para hablarle a los demás del amor que Él tiene por nosotros.